Hola mis pompones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esta semana venimos cargados con una manualidad que sé que siempre os encanta y es que vamos a hacer un nuevo peluche con pompones. Y como veis, para hacerlo voy a utilizar esta lana blanca que ya me habéis visto utilizar en otros tutoriales y que es de un grosor de tamaño medio y que da muy buen resultado para hacer estos peluches. Y como siempre voy a utilizar también la herramienta para hacer pompones. Ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es enganchar la lana en esta pestañita que tiene en la parte de abajo la pomponera y vamos a coger la otra mitad de la pomponera, que es la que tiene estos puntitos y que haremos coincidir con el otro lado. Así que una vez que lo tengas vamos a comenzar a dar vueltas alrededor hasta que quede totalmente rellena. Y una vez que lo tengas vamos a repetir el mismo paso en el otro lado de la pomponera. Así que ahora que ya lo tienes, vamos a unir ambas partes a través de las pestañas que vimos antes para que puedas formar el pompón. Una vez que lo tengas bien atado ya puedes quitar la herramienta y después solamente nos quedará recortar los flecos que se hayan quedado un poquito más largos en el pompón. Bueno, pues ahora vamos a coger la pomponera de 7 centímetros de diámetro y vamos a repetir el mismo proceso. Y con la herramienta de 4 centímetros y medio de diámetro vamos a hacer 4 pompones exactamente iguales. Y vamos a empezar a montar nuestro peluche uniendo la cabecita y el cuerpo. Vamos a coger un trozo de fieltro de color blanco y, como veis, con la ayuda de un lapicero vamos a dibujar las orejitas. Y una vez que lo tengas vamos a doblar el fieltro a la mitad para poder cortar otra oreja exactamente igual. Y una vez que lo tengas vamos a aplicar un poquito de silicona caliente en la base para que así hagamos una pequeña doblez y le dé la forma a la orejita. Y una vez que lo tengas le vamos a dar un toquecito de color en la parte interna con un rotulador de color rosa. Y ahora que ya lo tienes lo vamos a pegar en la cabecita. Para la nariz voy a utilizar un pompón de color rosa. Y voy a utilizar también unas cuentas de color negro para los ojitos. Le voy a poner también unos bigotillos con hilo de sedal transparente. Mi peluche va a llevar entre las manos una zanahoria, así que voy a utilizar un trocito de fieltro de color naranja para dibujarla y la voy a rellenar con un poquito de relleno para cojines. Y una vez rellena la voy a cerrar y le voy a colocar un trocito de fieltro de color verde para simular el rabito de la zanahoria. Y ahora que ya la tengo la voy a colocar en su lugar correspondiente y le voy a pegar también los bracitos agarrando la zanahoria y las patitas. Y listo, con esto ya tienes tu peluche conejito hecho con pompones de lana. Espero que os haya gustado el vídeo y que me digáis en los comentarios qué otro peluche con pompones os gustaría que hiciera. Si os ha gustado no olvidéis dejarme el like. Si sois nuevos por aquí, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nosotros pompones nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!